son dos personas que se conocieron en el dolor, se conocieron en la resistencia, hicieron su vida después de Colonia Dignidad a través de acompañarse, de resistir en conjunto, de su relación con la naturaleza, con los animales, con el paisaje, con todo lo que no pudieron vivir durante los años de esclavitud que tuvieron en Colonia Dignidad. Franz fue una persona que fue torturada todos los días durante 30 años, encerrado en una pieza del hospital de Colonia Dignidad. Ingrid tuvo que trabajar sin parar desde que era una niña hasta que salió de Colonia Dignidad en el 2004. O sea, no estamos hablando de tanto tiempo atrás. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, darte las gracias por estar acá, por darte tu tiempo de contarme y contarnos un poco de tu documental, Aullido de Invierno. Y primero que todo quería invitarte que tú me dieras con tus palabras un breve resumen de qué trata este documental, Aullido de Invierno. Ok. Bueno, Aullido de Invierno es un largometraje híbrido que mezcla dos formatos slash género. Por un lado hay un relato documental y por otro lado dentro de este relato documental hay un relato de alguna forma autónomo de ficción. Son dos historias que se entrelazan y se mezclan. La parte documental, que es mayoritaria en metraje, cuenta la historia de Ingrid y Franz. Ellos son una pareja de sobrevivientes de Colonia Dignidad que Ujú. viven aislados en la Patagonia, en el sur de Chile, viviendo en presente el pasado que les quitaron. Y por otra parte, es la historia de ficción protagonizada por Paulina García, que es una especie de cuento, una pesadilla febril sobre una mujer que desentierra un secreto e intenta pedir perdón y por una culpa que ha cargado durante su vida y que tiene relación con uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Chile y que también tiene relación con Ingrid y Franz. Ficción y documental se entrelazan a través de este escenario invernal y este aullido que retumba como un eco que hace alusión de alguna forma a la metáfora de toda la película. Claro. Oye, Matías, y en relación a esto, a muy nivel personal, ¿qué fue lo que te motivó a visibilizar esta historia, especialmente después de tantos años y considerando que ya existen muchas producciones sobre Colonia Dignidad, como un lugar llamado Dignidad que tú también dirigiste, de hecho? Sí. Bueno, tiene que ver con que para mí es súper importante que el cine no es solo para contar historias. El cine para mí es un lenguaje que va más allá de lo que muchas veces se entiende que es lo principal, que es lo argumental. Y por otra parte, también tiene que ver con que siento que el cine no está relacionado a sacar a la luz temas. Es decir, no por el hecho de que una película esté inspirada o de alguna forma basada en un hecho concreto, real, si ya se hizo una vez, no se puede hacer de nuevo, porque a mí lo que me parece interesante del cine es que no saca a la luz una noticia. En ese sentido se diferencia del periodismo, que creo que cumple mucho mejor esa tarea, sino que me interesa el cine como un espacio reflexivo donde pueden estar enmarcados ciertos temas reales o hechos históricos, etcétera, pero lo que me parece interesante es lo que expresa el lenguaje. A lo que voy es que, por ejemplo, en Aullido de Invierno, eh, la película no cuenta lo que pasó en Colonia Dignidad, sino como el diario vivir de estos personajes, pero también tiene que ver con cómo nos planteamos frente al recuerdo de ciertas cosas a nivel personal, a nivel social, geográfico, histórico. Y eso está linkeado a una frase que a mí me impactó mucho, que dice Ingrid al inicio de la película y que me dijo cuando nos conocimos: ¿cuántas Ya. veces hay que contar una historia para que nunca sea olvidada? Y desde mi humilde punto de vista, todas las veces que sea necesario. Claro, de hecho ese punto, y te iba a citar textualmente esta frase de Ingrid que la dice en un inicio y la dice en un final, como para retratar esto.
¿Tú crees que en base a tu respuesta, que en la actualidad existe una tendencia a evadir o a minimizar tal vez por agobio el interés por escuchar y ver producciones que aborden periodos tan dolorosos como fue la dictadura? Eh, Creo que hay una sensación de que hay muchas producciones nacionales que están vinculadas a un espacio-tiempo histórico que tiene que ver, en este caso, con la dictadura, pero creo que en términos concretos no es tan así. Recuerdo este estudio que hizo el Espacio Cine Chile, que es súper importante como enciclopedia almanaque del cine chileno, y daba en su estudio un resultado de que las producciones en el último tiempo que estaban vinculadas a ese espacio-tiempo eran mucho menor de las que tratan sobre, entre comillas, otros temas. Entonces, en ese sentido, creo que mi posición es hacer una película que de alguna forma vuelva a recordar desde otro lugar y desde la actualidad cómo nos relacionamos con ese espacio. La película no es una película de época, la película no es una película que cuenta ese momento, sino que de alguna forma expresa a través del lenguaje del cine cómo nos relacionamos con ciertos eventos en ambas historias, documental y ficción, que están dentro de la misma película. Y a mí me parece que eso es súper interesante, y aunque nos agobie, creo que la porfía en insistir en recordar es importante. Totalmente. De hecho, a muy nivel personal, siento que quizás esto de evadir el tema, ya sea de Colonia Dignidad o de la dictadura en general, es más como por las generaciones pasadas, por un tema de miedo, como de no volver a recordar ese dolor, más que de las nuevas generaciones, que son las que al fin y al cabo como que están dando a luz esta historia tan importante en nuestro país. Sí, o sea, tiene sentido. No sé, yo soy de una generación, tengo 40 años, nací en el 84. Mi primer recuerdo es con mi papá, no sé, celebrando el no. Y en ese tiempo yo no tenía idea de nada. Más que en mi casa, me fui como entendiendo que es importante, más allá de tu perspectiva o en el lado que te pongas de la historia o de tus cercanías, como de, entre comillas, tendencia política. Hay una historia en Chile antes del golpe, mucho antes, durante el golpe y posterior, pero a mí lo importante más que el hecho en sí también es, cinematográficamente lo digo, la relación con el pasado, la herencia de las cicatrices, la herencia del dolor a nivel íntimo, social, geográfico, cómo nos relacionamos con el pasado. Eso es súper importante en Aullido de Invierno también, es como cómo se relaciona Ingrid y Franz con el pasado, cómo se relaciona el personaje de ficción con su pasado, y qué tiene que hacer ahora, o qué puede hacer ahora, y qué no hace ahora. Entonces, somos un país que, por ejemplo, sigue viviendo en múltiples pactos de silencio, y eso es una alusión a este lugar que para mí en Chile es como también fantasmagórico, misterioso, cosas sin resolver, y eso está también ahí metido en la licuadora de esta película. Totalmente. Y el punto que tú quieres darle a, bueno, a la película en sí se entiende muy fácilmente y te felicito por eso. En base a lo que tú estabas conversando recién sobre Ingrid y Franz, me llama mucha atención cómo llegaste a ellos, cómo los conociste. Bueno, los conocí durante la investigación de mi película anterior, Un lugar llamado Dignidad, el año 2015, a través de Hernán Fernández, que es abogado de ellos y abogado de otras víctimas de Colonia Dignidad. Él me presentó a Ingrid y Franz, y desde el primer momento generamos una conexión súper fuerte de trabajo, en el sentido de que ellos sabían que yo estaba haciendo una película sobre el tema, fueron muy generosos con su testimonio, y así fuimos generando incluso una amistad hasta el día de hoy, y súper como sincera, en el sentido de que son personas que tienen una visión de la vida que me hace pensar mucho, y eso lo encontraba muy interesante, porque no era solo contar lo terrible que vivieron, no era centrarnos en eso que siempre va a estar porque es parte de ellos, sino también en cómo viven, en cómo resisten, en cómo es su relación con la memoria, lo que te contaba un poco antes. Así los conocí, y hasta el día de hoy hablo con ellos, y mantenemos una relación. Totalmente. Oye, y por ejemplo, o sea, tú haces mucha referencia, y de hecho Ingrid y Franz lo comentan en la película, de que al final el dolor los unió de cierta forma, y eso es algo Ajá. que me llamó mucho la atención,
y me hizo conectar con la historia de ambos. Esa capacidad humana que tuvieron de cierta forma de suprimir lo que vivieron para intentar vivir o en su caso sobrevivir. O sea, esa metáfora de esa metáfora dentro de esta historia, ¿fue algo intencional tuyo o fue algo que fue surgiendo en la vivencia de la pareja? Yo creo que eso es totalmente de ello. Es como son una pareja, son dos personas que se conocieron en el dolor, se conocieron en la resistencia, hicieron su vida después de Colonia Dignidad a través de acompañarse, de resistir en conjunto, de su relación con la naturaleza, con los animales, con el paisaje, con todo lo que no pudieron vivir durante los años de esclavitud que tuvieron en Colonia Dignidad. Franz fue una persona que fue torturada todos los días durante 30 años, encerrado en una pieza del hospital de Colonia Dignidad. Ingrid tuvo que trabajar sin parar desde que era una niña hasta que salió de Colonia Dignidad en el 2004, o sea, no estamos hablando de tanto tiempo atrás. Entonces, Como recuperar creo el que, tiempo perdido, ¿no? claro, ellos viven en presente el pasado que no tuvieron. Esa es la frase que para mí contiene todo lo que siento que ocurre en sus vidas y que también se vincula a la historia de ficción. Es como cuántas personas saben dónde están muchas personas que desaparecieron y no han dicho nada, no dicen nada y probablemente nunca digan nada. Eso me parece algo que se contrapone a la resistencia, a la resiliencia de Ingrid y Franz, como dos historias que existen en Chile se vinculan de diferentes formas con su pasado, y por eso que una historia es documental, porque nos acercamos y existe, y otra es una ficción porque no sabemos si eso existe, si alguien ha intentado o no hacerlo, y se plantea esa pregunta. Una pesadilla y la otra es un sueño de alguna forma real. Todo se mezcla, es como un poco. Y en relación a esa historia de ficción, me llamó mucho la atención. O sea, para mí, en lo personal, cada ficción tiene un grado de realidad, tiene que existir de cierta forma en algún lado. Esta historia de esta mujer que intenta como redimir su dolor en esta época tan oscura, ¿está basado en algo, en alguna historia que supiste en esta documentación de Colonia Dignidad o fue invención de varias? Fue una compilación de varias historias. No es una persona que yo te pudiera decir como tengo la fuente de esa persona con nombre y apellido, pero sí es una historia que me llegó de manera oral de una persona que intentó el ejercicio de decir la verdad, incluso de pedir perdón, y al final no se arrepintió y no lo hizo. Y me pregunté cómo vivirán esas personas. Algunas quizás les da lo mismo, otras viven con culpa, otras no, otras intentan olvidarlo y que no se hable de eso, otras mantienen el pacto de silencio y miran para el lado, y creo que todo eso forma parte como de una pesadilla. Es como, de ahí viene como este cuento febril de esta mujer que repite este nombre y este root porque le golpea la cabeza, y aún así no lo logra. Es como... Y eso conecta con esta frase que me decía Ingrid, que está en la película y que me hizo me hizo reflexionar mucho, como las personas que saben, porque Ingrid y Franz saben que hay personas que murieron, y otras que desaparecieron en Colonia Dignidad y en otros lugares, y ellas fueron testigos de eso. Las personas que saben esos paraderos deben vivir en la oscuridad de alguna forma, Claro. aunque piensen que tuvieron la razón. Mucho, como muchas cosas inconclusas, como decía en una entrevista anterior, hay una frase de un periodista en los años 60, que dice como Colonia Dignidad, un lugar sin desenlace ni sanación, y creo que eso es Chile también.
Claro, totalmente. O sea, esto es una historia de nunca acabar. O sea, pueden pasar los años y van a seguir habiendo libros, producciones, poemas, etcétera, de esta etapa tan oscura del país. Por eso te preguntaba en un principio de que si sentías este agotamiento social sobre el tema, porque yo lo he escuchado mucho a nivel personal y me interesa como saber esa opinión de personas que trabajan por visibilizar o darle voz a aquellas personas que no tienen la valentía hoy en día por miedo o porque simplemente quisieron seguir adelante de mostrar esta historia al país, porque al final un país sin historia, sin pasado no tiene futuro, principalmente. Claro, creo que, no sé, contar historias que tienen que ver con nuestra relación con la memoria, o más que historias, como hacer ejercicios cinematográficos o desde cualquier índole artístico, incluso de estudio narrativo o literario, obras de teatro o pintura, etcétera, etcétera. Creo que es necesario porque es nuestro pasado, es nuestra memoria. No podemos obviar eso. Y creo que es importante esta suerte como de porfía respecto a eso, como no podemos olvidar y no podemos quizás olvidar a quienes formaron parte de algo que quizás algunos no conocen y no lo vivimos. Y es importante como saber cómo llegamos acá, para saber quizás, probablemente, no sé hacia dónde vamos, pero no se puede saber hacia dónde uno va si no sabe de dónde viene, no sé, creo, en mi humilde opinión. Claro, es parte de la identidad de cada uno al final. Con este paralelismo que tú comentas de la ficción con la realidad, con este documental de Ingrid y Franz, ¿qué es lo que esperas tú como provocar como en el espectador de cierta forma? Porque es extraño ver un documental que tenga como estas dos facetas, por decirlo de una forma. O sea, eso lo encuentro bacán, como encuentro genial que se sienta extraño, no por el hecho de hacer algo extraño per se, sino como expresar que el cine tiene posibilidades también de lenguaje que son muy diversas. Por ejemplo, no sé, hay muchas películas que tienen más de una historia dentro, que incluso no tienen que ver, o películas que están como, entre comillas, interrumpidas y después siguen con otra historia. Entonces, tener la posibilidad de hacerlo y intentarlo acá, por ejemplo, mezclando estas dos historias, me parece súper interesante, en el sentido de que yo recuerdo que cuando chico me gustaba mucho, por ejemplo, abrir los libros de poesía y leerlos porque cada verso está separado. Entonces tú lees un verso, lees otro y sabes que son como, entre comillas, dos relatos diferentes, pero que están unidos en un todo. Y eso me parece súper interesante porque aparece una nueva idea o una nueva reflexión. Me interesa mucho no subestimar al espectador, que tenga la posibilidad de ver una película donde está viendo una historia y luego aparece otra y quizás una tercera en la unión de ambas a partir de su reflexión. Mi objetivo no es en ningún caso hacer, como te decía, algo extraño per se, sino hacer una instancia, provocar una instancia de expresión de sensaciones, de texturas, de atmósferas, también de entendimiento de ciertos procesos para con los personajes, y que no solo sea lo más importante la historia y su linealidad, por así decirlo. Y creo que ese era el fin, entre comillas, formal y argumental y estético de Aullido de Invierno. Ahora, mi objetivo es para con el espectador, no, es como la película no se explica. Yo creo que las películas hay que ir a verla y que el espectador de alguna forma tenga sus conclusiones, sus reflexiones, su opinión. A mí lo que me interesa del cine es cuando las películas plantean preguntas, me parece entretenido también. El cine es un lenguaje que también tiene que ver con el juego, es como... me gusta que tengamos la posibilidad de ver cosas que no siempre son de la misma forma, o si no se agota, ¿siento? Claro, de hecho, el que no sea lineal lo hace, como tú decías, muy entretenido. Y lo que, por ejemplo, a mí me provocó mucho este paralelismo, porque la historia de esta mujer que intenta como suprimir este pasado, esta sensación,
es como un thriller, o sea, tanto como en la foto, en la estética visual que tiene, como que te provoca una sensación, porque ya veníamos con la historia de Ingrid y Franz, como melancólica, como un poco, como que evoca emociones, y después aparece esta historia un poco como thriller, como más, mucho más dramática, y claro, te genera como una perspectiva emocional bastante variada, y eso enriquece un poco más la narrativa de este caso del documental. Y por eso te decía que me conectó mucho de forma distinta, y esto que le dieras como episodios a cada historia, también lo hace muy entretenido. Entonces, en base a eso, quizá mi experiencia, ¿tú te sientes satisfecho con el resultado de este documental? ¿O siempre hay algo más que te gustaría haber agregado o quitado? Eh, ya, la verdad, sí, siendo como extremadamente sincero, nunca quedo muy conforme con las cosas que he hecho, eh, pero lo intenté. Es como, eh, no, no, no me gusta que todo sea una entrega de información digerible, porque siento que eso anula todas las posibilidades del cine. Cuando digo digerible, no quiero decir como obtuso o extraño o ambiguo, no. La historia de Ingrid y Franz es muy sencilla, y la historia de ficción también es sencilla. Aquí lo que pasa es que una historia está dentro de otra, pero en nuestra vida eso ocurre. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa algo en el día y puedo llegar en la noche a contarlo a mi casa, pero de repente me duermo una siesta y tengo una pesadilla que no tiene nada que ver con mi día, y es parte también de mi historia lineal. Entonces, en nuestra vida, el relato no es lineal, el relato también es como extraño, oblicuo, líquido, es divague también. Entonces, me resulta muy interesante que las personas, cuando ven Aullido de Invierno, algunas se entregan a este relato de combinación, y aparecen ideas súper como que ni siquiera yo me había Demasiado. pensado. Claro, y por otra parte aparecen personas que dicen, no, debería haber hecho una película solo con la historia de Ingrid y Franz y otra con la ficción. Y eso me parece súper entretenido. De hecho, había una, una crítica acá en Chile a partir de la película, cuando estuvo en Sanfic, que decía, como un chico decía, ¿cómo era? Que la película iba todo bien con Ingrid y Franz, hasta que el director hace como una especie de ida a comerciales, y como me parecía súper divertido también, y súper válido, como que la Supuesto. idea, la idea del cine también para mí es generar esta, 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 como sensaciones, opiniones y reflexiones. El cine también siento que no se tiene que tomar tan en serio, también son posibilidades de juego, aunque lo que estemos narrando sea algo eh, íntimo y fuerte. También es un lenguaje donde tenemos la posibilidad de jugar. Entonces, si vamos a ver una película pensando exactamente que todas las cosas tienen que pasar como uno espera que tienen que pasar, no sé, siento que se pierde un Mm. poco La esencia, la magia. exacto. Es como... Totalmente. Y de hecho, no sé si compartes esta emoción, bueno, ambos amantes de todo lo que es el cine, se ha perdido un poco eso de la magia, del sorprenderte cuando vas a ver una historia. Es como que mucha gente, si no es una película predecible, como que la gente siente como un cierto vacío. Entonces, en base a esto, ¿tú crees que el cine actual chileno le falta un poco jugar más con esto de la ficción, de no llevárselo quizás no tan a la personal y variar un poco en lo narrativo, en lo estético, en lo visual? O sea, yo creo que en el cine chileno actual hay autoras y autores que sí juegan con el lenguaje, que sí juegan con la forma, de diferentes maneras, quizás no en una relación de cruces de estructura, pero sí también en cómo se cuenta, en el punto de vista. A mí me gusta mucho cómo se han ido dando ciertas propuestas, y creo que hay puntos de vista muy, muy interesantes. Siento que
finalmente tú te das cuenta que es eso, como quizá que no es solo cómo lo contamos y que el cliché de es más importante cómo se cuenta más que lo que se cuenta, es como un cliché por algo, es como real, es como... es interesante cuando aparecen esas visiones, no sé, a mí me preguntan de repente por qué siempre tu historia, o más que tu historia, es como los trabajos que ha hecho tienen que ver con cercanía al sur de Chile. Bueno, porque crecí en el sur de Chile y vivo acá ahora en el sur de Chile, estoy ahora sentado acá en la estación de trenes de Puerto Vara, es como no sé, como no todo tiene un porqué y algunas cosas, pum, aparecen, y eso lo encuentro como entretenido. Encuentro que el misterio, el juego, la memoria, lo fantasmagórico, todas esas cosas metidas en una juguera son Chile, y está en el cine chileno. Solo tenemos que quizás acercarnos un poco más y tener las ganas de verlo. A veces no nos parece más interesante ver otras narrativas de otros lugares, donde existe como una hegemonía quizás, pero hay cosas muy interesantes pasando en el cine chileno ahora. Totalmente hay que darle la oportunidad, o sea, sobre todo en esta actualidad donde hay tantos directores, actrices nuevos, como algo más fresco, como de cierta forma darle frescura a lo que pasa en Chile, que es bastante atractivo, hay mucho que contar, solo que se ha visto ciertos detalles, por decirlo de una forma. Oye, Exactamente. Matías, ¿y qué te espera, qué nos espera de ti ver de ahora en adelante, después del estreno de Aullido de Invierno? ¿Qué vamos a ver de ti? ¿Hay algo por ahí planeado, en espera? Eh, sí, bueno, ahora estoy trabajando ¿cómo se llama? En el guión, de Patas de Perro, que es la próxima película. Es una adaptación de la novela homónima de Carlos Droguet, gran Ujú. escritor chileno, una obra que nos parece al equipo que estamos realizando la película muy importante, nos encanta, tuvimos la posibilidad de adquirir los derechos y estamos trabajando hace un par de años en eso. La película ya ha logrado financiamiento, vamos en un recorrido avanzado, ha sido seleccionada en festivales para instancias de desarrollo, de coproducción. Acabamos de firmar una copro con empresa extranjera, así que vamos súper bien con Patas de Perro. Es una película donde estamos poniendo todos los huevos adentro de esa canasta, y, y no tiene nada que ver con ningún hecho histórico ni con Colonia Dignidad. Es una historia completamente diferente. Y me encanta eso, como ir cambiando, variando puntos de vista, formas, temas. No, me genera claustrofobia estar como siempre pensando las cosas como desde un mismo lugar. Y por ejemplo, Aullido de Invierno, que tiene que ver en algún grado con el tema Colonia Dignidad, es totalmente diferente a un lugar llamado Dignidad por eso mismo. Es como, esa es parte como del juego de hacer cine que me parece interesante. Como los matices que puede tener un mismo trasfondo al final, como que ese juego de ir matizando y traer como narrativas distintas, como para no caer en lo habitual, por decirlo de una forma. Claro, y también era un ejercicio a partir de esto mismo. Me llamaba mucho la atención que me preguntaran por qué hacer un lugar llamado Dignidad si es que ya habían más películas de Colonia Dignidad, pero nadie sabe que nosotros estábamos con el guión listo del 2015 más o menos, antes de que aparecieran otras Cosas que nadie producciones, pero sabe. claro. ¿Y por qué te demoraste tanto? Bueno, porque hacer cine en Chile es muy difícil, con el tema de levantar los financiamientos. Y cuando una película tiene un presupuesto de cierto grado, tú tienes que ir a buscar la plata afuera, y para no perder el control artístico, hacerlo de manera independiente, sin vinculación con plataformas, qué sé yo. Entonces, es difícil, es muy difícil hacer cine en el mundo, imagínate en Chile. Entonces de repente te cobran ciertas cosas y tú, bueno, escucha, no pude hacerla antes, pero como nada, como que nada, da lo mismo eso, nadie se entera. Pero a partir de esa pregunta constante yo dije como se puede hacer una película sobre un tema muchas veces, porque aquí no gana entre comillas quien revela o quien hace la primera película sobre un tema. Eso es ridículo, es como, por lo menos para mí. Sí, absolutamente. O sea, lo importante es que se están atreviendo a contar estas historias tan importantes para el país y que vale la pena que otras culturas, otros países lo sepan. Oye, Matías, bueno, agradecerte por esta conversación.
Sabemos que Aullido de Invierno se estrena el 14 de noviembre en cines. Eh, ¿Podrías contarme un poquito y a nuestros seguidores y todo, dónde la van a poder ver específicamente? Ya dijimos desde el 14, y que nos vayas contando un poquito por qué deberíamos ver o ellos deberían ver Aullido de Invierno. Eh, Aullido de Invierno va a estar en salas desde, claro, el 14 de noviembre. Vamos a estar presentándola en algunos lugares, por ejemplo, acá en Puerto Vara. Ujú. Vamos a tener Cineforo el domingo 17. Vamos a estar también en La Serena, en Santiago, en varios lugares. Eh, Así que invito a todas y todos quienes quieran ver esta película a que se acerquen a las salas de cine el primer fin de semana. Ese primer fin de semana para nosotras y nosotros es súper importante, porque es ahí donde aseguramos que la película tenga mayor visibilidad y vida en las salas de cine. No mucha gente lo sabe esto, pero el primer fin de semana es el clave. Mm. Y que podamos de alguna forma tener la posibilidad de mostrar esta película a, como te decía, una mayor audiencia. Es una peli que fue hecha con muchas ganas para ser vista y escuchada en salas de cine. Espero que la puedan ver, que tengan la oportunidad de tener como, que no perdamos, perdón, este ritual de ir al cine, de tener la entrada, de entrar a este espacio oscuro, Mm. de tener total atención sin mirar el celular en la pantalla, en lo que escuchas. Encuentro que vale la pena seguir yendo al cine, así que todos invitados. Muchas gracias, Matías. Así es, volver a los cines, volver a nuestros inicios, no tanto a la tecnología y plataformas, que obviamente es un gran plus, se agradece, pero nada mejor que ir al cine y ver películas de este índole. Así que gracias, Matías, por esto, y nada, pues eso, que te siga yendo muy bien y esperamos vernos en tu próxima producción. Muchas gracias, te pasaste. Muchas gracias. Que esté muy bien.